Como sabemos, el envejecimiento puede caracterizarse por la pérdida progresiva de la integridad fisiológica, un proceso en el cual está involucrado el aumento del estrés oxidativo y la inflamación. Todo esto trae como resultado funciones deterioradas del organismo, mayor susceptibilidad a enfermedades y la muerte. Este deterioro biológico se considera un factor de riesgo importante en enfermedades cardiovasculares, en cáncer, en diabetes, en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, entre otras. A nivel celular hay dos características claves del proceso del envejecimiento: acortamiento de la longitud de los telómeros y senescencia celular. La edad genética o biológica es la que podemos medir a través de la longitud de los telómeros y depende también de la cantidad de células senescentes. Si revertimos esa edad biológica, podemos mejorar nuestra calidad de vida y alargar nuestra expectativa de vida. Sabemos que los telómeros son la parte final de nuestros cromosomas. Son repeticiones de nucleótidos en tándem, que no codifican nada. Esta es una repetición de secuencia genética miles y miles de veces, que existen con el fin de brindar estabilidad estructural de los cromosomas. ¿Qué quiere decir? Intervienen en la seguridad genómica. Cada vez que nuestra célula se replica, estos telómeros permiten que no perdamos nada de nuestra información. Pero a medida que la información genética se duplica, los telómeros se van acortando debido a la incapacidad inherente que tiene la célula de replicar completamente la parte final de la hebra del ADN. Más años pasan, más células se replican, más se van acortando los telómeros. La longitud del telómero se puede medir, que va entre 4 y 15 kilobases. Se acorta gradualmente, se sabe, aproximadamente entre 20 y 40 bases por año. Y esto se asocia con diferentes enfermedades, dentro de las cuales también está el bajo rendimiento físico y el adelgazamiento cortical del cerebro. Cuando el telómero alcanza una longitud crítica, las células no pueden replicarse y se progresa hacia la senescencia o hacia la muerte celular programada. Se ha demostrado en estudios de adultos mayores que más corto es el telómero, mayores hay tasas de mortalidad. La senescencia celular es una detención del ciclo celular que puede ser causada por el acortamiento de los telómeros, así como por otros estímulos asociados al envejecimiento, independientemente de la longitud del telómero, como puede ser el daño de la secuencia de ADN no telomérica. El propósito principal de la senescencia es prevenir la propagación de las células dañadas, y esto permite activando su eliminación a través del sistema inmunológico. La acumulación de estas células senescentes con el envejecimiento refleja un aumento en la generación de estas células y o una disminución en su aclaramiento, lo que damos a entender que esto agrava el daño y contribuye a generar más envejecimiento. Los telómeros acortados pueden ser un rasgo hereditario directo, pero varios factores ambientales también se ven que están asociados al acortamiento del telómero. Por ejemplo, los factores que influyen directamente en la longitud de estos telómeros, como los malos hábitos, el fumar, la mala alimentación, el estrés, el sedentarismo, la obesidad, los trastornos del sueño, los ambientes contaminados. Todos estos factores contribuyen a generar mayor inflamación, mayor estrés oxidativo, mayor daño a nuestros telómeros, mayor envejecimiento celular. Varias investigaciones han demostrado que muchos agentes farmacológicos pueden reducir la tasa de acortamiento de los telómeros, pero nada puede alargarlo o modificarlo, y realmente los resultados han sido muy pocos. Esto se basa en dietas, en aumento de ejercicio, en suplementos antioxidantes, en mejorar el metabolismo celular, y todos los efectos fueron relativamente pequeños. Por primera vez apareció un estudio en la Universidad de Tel Aviv en Israel sobre la terapia de oxigenación hiperbárica, cómo aumenta la longevidad de los telómeros y disminuye la inmunosenescencia en células sanguíneas aisladas. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto fisiológico a nivel celular en humanos que envejecen sin enfermedades funcionales limitantes, de cómo evaluar la terapia de oxigenación hiperbárica afecta a la longitud de los telómeros y a la población de células T similares a la senescencia en adultos mayores. Como sabemos, la terapia de oxigenación hiperbárica utiliza oxígeno al 100% a una presión ambiental superior a una atmósfera, para mejorar de esta manera la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma y el aumento de la llegada del mismo a los tejidos. Además, recientemente se demostró que la terapia de oxigenación hiperbárica puede inducir mejoras cognitivas en adultos sanos que envejecen a través de mecanismos que involucran cambios regionales en el flujo sanguíneo cerebral, proliferación de células madres, biogénesis mitocondrial,
angiogénesis, neurogénesis. Sin embargo, ningún estudio hasta la fecha ha examinado los efectos de la terapia de oxigenación hiperbárica sobre la longitud de los telómeros y la acumulación de las células senescentes. Este estudio, publicado en el año 2020, incluyó 30 pacientes de mayores de 64 años que recibieron terapia de oxigenación hiperbárica. Los pacientes recibieron un total de 60 sesiones diarias, se recolectaron muestras de sangre al inicio del estudio, a las 30 sesiones y a las 60 sesiones, entre 1 a 2 sesiones posteriores a la última sesión de la terapia de oxigenación hiperbárica. Se decidió hacer este estudio en función de los efectos vinculados con la hiperoxia y la hipoxia o la normoxia que genera la terapia de oxigenación hiperbárica. Conociendo los efectos de la terapia hiperbárica y cómo genera hiperoxia, sabemos que ocurre un efecto intermitente repetido. Usando ciertos protocolos de terapia de oxigenación hiperbárica, sabiendo que pueden inducir efectos fisiológicos que normalmente ocurren durante la hipoxia, pero en un ambiente hiperóxico. Esto se llama la paradoja hiperóxica hipóxica a nivel celular y se demostró que la terapia de oxigenación hiperbárica puede inducir la expresión del factor inducible por hipoxia, el factor de crecimiento endotelial vascular y la sirtuina. Estas sirtuinas son una familia de proteínas que en las células eucariotas producen una represión transcripcional, organización de los microtúbulos y control de la división celular y de los mecanismos de respuesta contra los agentes que dañan al ácido nucleico. Esta familia está conformada por un grupo de proteínas, la SIRT1 es la más estudiada y se vio que en modelos animales la activación de la SIRT1 está relacionada con un efecto neuroprotector, con la disminución de la muerte neuronal. Interviene también en la regulación antagónica del factor NF-kappa-beta y produce beneficios sinérgicos para la longevidad celular, favoreciendo de esta manera la viabilidad ante el estrés oxidativo y reduciendo los efectos negativos de la inflamación crónica. Teniendo en cuenta los efectos mencionados sobre la terapia de oxigenación hiperbárica y los resultados que los autores tuvieron en este estudio, afirman que se encontró que las sesiones diarias repetidas de terapia de oxigenación hiperbárica pueden aumentar la longevidad de los telómeros, de los T-helper, de los T-citotóxicos, de las natural killer y de las células B en más de un 20% en la población que envejece, y las células B tienen un cambio más sorprendente aún. Además, la terapia de oxigenación hiperbárica disminuyó el número de células senescentes en un 10 a un 37%, siendo las células senescentes T-helper las más afectadas. En conclusión, este estudio indica que la terapia de oxigenación hiperbárica puede inducir efectos senolíticos significativos, es muy importante, incluyendo el aumento significativo de la longitud de los telómeros y la eliminación de las células senescentes en la población que envejece, algo no demostrado hasta ahora y no logrado con otro tipo de terapias. La oxigenación hiperbárica sabemos que es una modalidad de tratamiento bien conocida para heridas que no cicatrizan, para lesiones por radiación, así como para diferentes eventos hipóxicos o isquémicos, como la toxicidad por monóxido de carbono, en diferentes tipos de infecciones, etc. Pero en los últimos años, una creciente evidencia de ensayos preclínicos y clínicos demuestra la eficacia de la terapia de oxigenación hiperbárica para indicaciones neurológicas que incluyen pérdida auditiva neurosensorial súbita idiopática, accidente cerebrovascular y lesiones cerebrales postraumáticas, así como síndrome de sensibilidad central, como el síndrome de fibromialgia y el síndrome cognitivo relacionado con la edad.